Correcto, sí, binomio por un trinomio asociado, sí, ese es otro caso. Bien, entonces vamos a ver otros 4 ejemplos de productos notables, que varios son los que me imagino que encontraron en internet. Entonces, habíamos visto el día viernes binomio al cuadrado. Ahorita vamos a ver otros binomios, solo que el que vamos a ver ahorita pues tiene el siguiente nombre. Entonces, por favor, les voy a compartir pues, la pizarra electrónica. Si algún compañero se sale y luego quiere volver a ingresar, me lo indican, por favor, ¿sí? Para que yo lo admita acá en la sesión. Entonces, vamos a ver los otros 4 casos de binomios, que son los que aparecen acá en la guía. Los estamos viendo siguiendo el orden de la guía. No necesariamente pues llevan este orden, ¿sí? Puede variar y también pues va a depender mucho del caso de factorización que tengamos. Pero según el orden de la guía como tal, vamos a tener lo siguiente. Entonces continuamos con los productos notables. Esto lo vamos a ver hoy, ya el día miércoles entramos de lleno a los casos de factorización. Primero vamos a ver pues, binomios y luego trinomios y por último tetranomios. Y yo creo que con eso estamos finalizando el curso también y lo establecido en el programa. Nos quedan pocas clases. Si no estoy mal, creo que la última clase es el 4 de junio. Vamos a corroborar ahí en el calendario. Bien, entonces vamos a ver el siguiente producto notable que ahorita vamos a ver se llama binomios conjugados, que me imagino que les apareció ahí en internet. Entonces, ¿qué son los binomios conjugados? ¿Alguien se detuvo un momento a leer qué eran los binomios conjugados? Vamos a ver el segundo ejemplo, ¿sí? Se van a llamar binomios conjugados. Entonces, los binomios conjugados, primero, pues, vamos a tener un producto, ¿sí? Entonces, toman el nombre de conjugados porque son los mismos términos del binomio, solo que los signos que separan estos dos términos son diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a expresarlos de la siguiente manera. Entonces, 2 binomios conjugados van a ser aquellos que se están multiplicando entre sí, que tienen los mismos términos, pero la diferencia es el signo que los separa, ¿sí? Un binomio va a estar separado por el signo más y otro por el signo menos, o de la siguiente manera. El orden de los signos no importa. Uno puede ser negativo y el otro paréntesis puede ser positivo. Es muy común encontrarlo en un caso de factorización. Entonces, la factorización de 2 binomios conjugados le vamos a llamar diferencia de cuadrados, ¿sí? La factorización de 2 binomios conjugados es una diferencia de cuadrados. Acá es importante mencionar también que así como vimos en propiedades de exponentes y radicales que
Siempre que sea una igualdad, pues esto va en doble vía, ¿sí? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, si tengo una diferencia de cuadrados y quiero factorizarlo, su factorización son dos binomios conjugados. Si tengo dos binomios conjugados, su factorización es una diferencia de cuadrados. ¿Qué caso utilizar? Va a depender de cómo esté estructurado el ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo se factoriza los binomios conjugados? Tengo que formar una diferencia de cuadrados. La regla establece que el primer término lo elevo al cuadrado, ¿sí? No lo vamos a colocar ya directamente. El primer término y el segundo término van a estar elevados al cuadrado y van a estar separados ¿por qué signo? Más o menos. Menos. Por el signo menos. ¿Por qué? Porque debe ser una diferencia, ¿sí? Y una diferencia es lo mismo a decir una resta. Entonces, acá también se recordarán y con eso pues finalizamos la última clase cuando yo les indicaba que si era lo mismo decir a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿será lo mismo esta expresión? No. No es lo mismo, ¿verdad? Esto no es igual. Entonces recordemos cuando tengamos a al cuadrado menos b al cuadrado, realmente tengo una diferencia de cuadrados y su factorización o de dónde resulta esta diferencia de cuadrados del producto de estos dos binomios, ¿sí? Que se llaman conjugados. Reciben ese nombre porque tienen los dos términos son iguales, pero están separados por signos diferentes. En cambio, este otro caso sí es un producto notable, pero es un binomio elevado al cuadrado, donde el primer término está elevado al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, esto no es lo mismo que esta expresión, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Se los menciono porque a veces es un error muy habitual en el examen, que algunos indican que esto es lo mismo, ¿sí? Algunos lo establecen de esa manera y eso está incorrecto. Aparte de que ahí no estamos aplicando correctamente la propiedad de exponentes. Algunos lo hacen de esa manera porque lo que visualizan es esto, que distribuyen el exponente 2. Y de hecho no se distribuye de esa manera porque las propiedades de exponentes aplican directamente para multiplicación y división. Para suma y resta lo vimos que tenían que ser términos semejantes para poder operarlos. Bien, entonces para pues estar directamente en este caso de productos notables, los binomios conjugados van a ser aquellos que tienen los mismos términos, solo que separados por signo diferente en el paréntesis. Y la factorización es una diferencia de cuadrados. Ahora veámoslo con ejemplos. No es complicado, esto es bastante sencillo. De hecho, los productos notables lo que hay que seguir pues son ciertas reglas, ¿sí? Estas sí es importante que las vayamos aprendiendo. Ya hoy se los voy a compartir en la plataforma. Van a ir dos archivos de factorización. Y uno se va a llamar factorización primera parte y el otro factorización segunda parte, donde va desarrollado este tema así como está en la guía, para que lo tengan ahí de referencia. De igual manera, si tienen algún otro libro de álgebra, lo pueden utilizar, que este tema es un tanto general. Bien, entonces veamos el primer ejemplo. Si tuviéramos 7x más 2y por 7x menos 2y. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Bien, vamos acá. ¿Serán dos binomios conjugados? Sí. A y B, ¿sí? Es lo mismo. A sería 7x y B sería 2y.
Son los mismos términos, solo que separados por signos diferentes. Acá uno es más y el otro es menos. Entonces, sí, son dos binomios conjugados. Al tener esa estructura, la factorización está dada de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado menos, eso dice la regla, el segundo término elevado también al cuadrado. ¿Cuánto es 7x al cuadrado? 29. 49. 9x al cuadrado. ¿Cuánto es 2y al cuadrado? 4y al cuadrado. 4y al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá tengo una diferencia de cuadrados. Ahorita vamos a comprobar que realmente es una diferencia de cuadrados. Para verificar si es una diferencia de cuadrados, tiene que cumplir dos características. Esto lo vamos a ver ya el día miércoles con el primer caso de factorización. Primero, tiene que tener dos términos. ¿Tiene dos términos? Sí. Luego, que los dos términos tengan raíz cuadrada exacta. ¿Tendrá raíz cuadrada exacta 49x al cuadrado? 7x. 7. Sí, 7x. Y la raíz cuadrada de 4y es 2y. Y que separe el signo menos. Si se cumple esto, que los dos términos tienen raíz cuadrada exacta, separa el signo menos. Esto es una diferencia de cuadrados. Y la factorización de una diferencia de cuadrados, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la factorización de una diferencia? Dos binomios que tienen el nombre de conjugados. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a estar copiando van a ser las raíces que resultan cuando extraemos la raíz cuadrada. Y lo único que cambia acá es el signo, ¿sí? Uno separado por más y menos, o uno separado por menos y más. Entonces, aquí va pues en doble sentido, ¿sí? O sea que si queda igual que la primera. Si tengo una diferencia de cuadrados, Bien. lo factorizo. Sí, correcto. Lo factorizo como dos binomios conjugados. Si yo tengo dos binomios conjugados, tengo que formar una diferencia de cuadrados. Va a depender cómo esté estructurada la operación, ¿sí? Si tengo dos binomios, convierto una diferencia, ¿sí? Si tengo una diferencia, voy a obtener dos binomios. Entonces, en ese sentido van los casos de factorización. Puedo aplicar yo la regla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo cómo esté estructurado el ejercicio. Bien, veamos otro ejemplo. Si ahora tenemos lo siguiente. 8 al cuadrado menos 5 por 8 al cuadrado más 5. ¿Serán los mismos términos? Sí. Es lo mismo. Sí. Ahí ven, separados por signos diferentes. Entonces son dos binomios conjugados. Tengo que formar una diferencia de cuadrados. La regla dice que el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 8a al cuadrado elevado al cuadrado? De 4 a 4. Correcto, 64a a la 4. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 25. Sí. Entonces, acá formo una diferencia de cuadrados. ¿Por qué es una diferencia de cuadrados? Porque separa el signo menos y los dos tienen raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 a la 4 es 8 al cuadrado. Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, de esa manera se factorizan los binomios conjugados. ¿Qué tengo que obtener? Una diferencia de cuadrados. ¿Va quedando claro el caso de factorización? Sí, ingeniera. Ok, entonces desarrollen esto. 9x menos 11y por 9x más 11y. Y me indican cuánto es.
Ingeniera, Es inexacta, ingeniera, ya que 11 no tiene raíz cuadrada exacta. Ok. Vamos a ver. Si planteo la regla, ¿qué tendríamos que decir? elevar el Nueve al cuadrado. Término cuadrado. elevado al cuadrado, ¿sí? Menos el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 9x al cuadrado? 81 X al cuadrado. x al cuadrado. 81x al cuadrado. Ok. ¿Cuánto es 11y al cuadrado? 121. 121 y al cuadrado. 129 al cuadrado. Veamos acá. ¿Será esto una diferencia de cuadrados? Sí. Sí. Tendríamos que verificar. El signo menos sí separa. ¿Tendrá raíz cuadrada 81x al cuadrado? Sí. ¿Cuál es su raíz cuadrada? 9. 9x. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 121? 11y. 11y. Entonces, ¿será una diferencia de cuadrados? Sí. Sí, sí se cumple. ¿Sí? Lo que hay que hacer es lo siguiente, o sea, se extrae la raíz cuadrada a la diferencia, ¿sí? A la diferencia le extraemos la raíz cuadrada, no directamente al 11, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con este producto notable, con los binomios conjugados? No. ¿No? Ok, bien. Entonces pasemos Ingeniera, disculpe, al siguiente. Y vamos a pasar al siguiente. Sí, no sé si hay alguna duda. con respecto al ejercicio 1, el que hizo, la respuesta es 2x, 2y o x, o lo que la parte azul. En el ejercicio 2, ese, el 1, perdón, disculpa. ¿El 1? Ajá, ¿Ese? ¿qué sería? Ajá, la respuesta es La x. respuesta sería 49x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Ya. Así que así serían entonces en todos los ejercicios, ¿verdad? Siempre que sean binomios conjugados, su factorización debe de ser una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Listo, gracias. Ingeniera, y a la hora de hacer los ejercicios tenemos que dejar siempre el procedimiento de la comprobación. No, esta parte la podemos obviar, ¿sí? Realmente aquí se los he expresado así por la regla como tal, para ver cómo va aplicada la regla. Pero realmente en binomios conjugados, lo que uno busca, perdón, en productos notables en general, lo que uno busca es que a simple vista ustedes puedan identificar el caso, ¿sí? Ustedes puedan identificar qué producto notable tenemos. Acá, pues, ustedes lo identifican adecuadamente, pues únicamente, ya saben, bueno, elevo al cuadrado los primer y segundo término y separados por el signo menos y ahí estaría resuelto. De hecho, cuando les comparta los ejercicios, que son los 4B, hay una de las instrucciones, dice que por simple inspección, es decir, que observando a simple vista, se determine cuál es el producto, ¿sí? Si es un binomio al cuadrado, si son binomios conjugados, binomio al cubo, etc. Pero acá se los he planteado así para ir viendo la regla, ¿sí? Lo que establece la regla como tal. Bien, ahora veamos el siguiente producto notable. El siguiente, bueno, acá me salté un poco el orden de la guía. Según la guía, el segundo era binomio al cubo, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver el siguiente, es dado de esta manera, ¿sí? El siguiente producto notable se llama binomio al cubo, que alguien lo mencionó. Un binomio al cubo, o también vamos a llamarlo como un producto
de 3 binomios idénticos, ¿sí? De 3 binomios iguales. Esto es un binomio al cubo o un producto de 3 binomios idénticos. Entonces, acá vamos a tener dos posibles opciones. Y ahorita las vamos a ver. Y también vamos a ver lo siguiente. La factorización de un binomio al cubo o de un producto de 3 binomios idénticos se denomina, aquí vamos a ver cuál es el nombre de la factorización. A partir de un binomio al cubo o de 3 binomios idénticos, vamos a formar un tetranomio, ¿sí? Una expresión con ¿cuántos términos? 4. Con 4, ¿sí? Tetra tiene 4 términos algebraicos en este caso, entonces se llama tetranomio cubo perfecto. Eso es lo que vamos a formar. O simplemente pues un tetranomio. Esta es la factorización de un binomio al cubo, debe ser un tetranomio cubo perfecto. Y ahorita vamos a ver cómo se forma ese tetranomio. Entonces vamos a tener dos posibilidades. La primera es un binomio que esté separado por el signo más, ¿sí? Entonces, al ser un binomio, pues debe tener dos términos A y B, elevado ¿a qué exponente? A 3. Al cubo. El cubo. A la 3, ¿sí? Porque es un binomio al cubo. Entonces puedo tener la primera opción, A más B elevado al cubo, y también vamos a tener otra posibilidad, A menos B elevado al cubo. Esas dos opciones podemos tener en binomios al cubo. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan o qué dice la regla. La regla establece que el primer término lo voy a elevar al cubo, ¿sí? El primer término sería A al cubo. Luego, acá sucede lo siguiente. Si el signo que separa al binomio es positivo, los signos de los 4 términos del tetranomio van a ser positivos, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes observan que es más el signo que separa los términos y pues es un binomio al cubo, los 4 signos van a ser positivos. Luego la regla establece el primer término al cubo más 3 veces. Este 3 ya está establecido, así como lo vimos en binomio al cuadrado, donde decía 2 veces y aparecía un 2. Acá es 3 veces. El primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Eso nos dice la regla. Si fuera A más B elevado al cubo. Ahora si tengo A menos B elevado al cubo, los términos son lo mismo, la diferencia son los signos. Entonces, si yo tengo lo siguiente, A menos B elevado al cubo, aquí hay una alternancia en los signos y va a estar dada de la siguiente manera. Más menos, más menos. ¿Qué quiere decir? Que el primer y tercer término van a ser positivos y el segundo y el cuarto van a ser negativos. Y la regla es la misma en cuanto a obtener los 4 términos del tetranomio. El primer término elevado al cubo. Menos, ahora sería menos, el signo del segundo es menos, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Si se dan cuenta, los términos son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Los signos. Los signos. Los signos. Sí, los signos en este caso del segundo y del cuarto término, ¿sí? Esa es la única diferencia realmente en estos productos notables. Ahora lo vamos a ver con ejemplos.
Y vamos a ver pues que no es complicado. ¿Sí? Es pues un poco más largo establecer la regla que el desarrollo como tal. Aquí vamos a plantear la regla para que veamos pues lo que indica el producto, pero al momento de desarrollar no es necesario plantear la regla como tal. Lo que se persigue en productos notables es que ustedes los puedan identificar a simple vista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, vamos a ver el primer ejemplo. Si tuviéramos lo siguiente, 2a más 3 elevado al cubo. Entonces vemos, tiene dos términos, A y B, separa el signo más y está elevado al cubo. Entonces, ¿qué opción voy a utilizar? ¿La primera o la segunda? Primera. La primera. La primera. Entonces, que como es el signo más el que separa los dos términos, los 4 términos del tetranomio van a ser positivos. Entonces, al establecer la regla, tengo lo siguiente, ¿sí? La regla dice que el primer término lo tengo que elevar al cubo, ¿sí? Más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, que en este caso es 3, más 3 veces el primer término por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Ahí ya planteé la regla, ¿sí? Ahora pues desarrollemos y obtengamos los 4 términos. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8a al cubo. Acá 8a al cubo. Aquí veamos lo siguiente. Primero elevo 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Esto se vuelve 4. 4 por 3, 12. Y por 3, 26. 36. A al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el segundo término va a ser 36 al cuadrado. Acá veamos, 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, 18. 18. Y 18 por 3, 54. 54. ¿Y qué literal le acompaña? Ah, A. Sí, correcto. Más 54A. Y por último, 3 al cubo. 27. 27. 27. ¿Sí? 27. Y aquí ya formé un tetranomio que se llama tetranomio cubo perfecto. El tetranomio queda ordenado, ¿sí? Lleva un orden. Puede ser pues ascendente o descendente. En este caso el orden fue descendente. ¿Alguna duda con la regla? ¿Cómo la plantean? Ingeniera, un compañero dice que si lo puede dejar entrar. Ok, Por favor. ahorita lo acepto. Bueno, hay 3, Oscar, Georgine y Helen. Bien, ya los acepté. Bueno, entonces vamos a continuar. Si hay alguien más en sala de espera, me lo indican, por favor. Bien, entonces, ¿alguna duda con este primer ejemplo? Entonces, aquí pues lo planteé así.
colocando la regla, sin embargo, no es necesario colocarla, ¿sí? Al final. Lo importante es que logren identificarlos a simple vista. Ahora veamos otro ejemplo. Si tuviéramos a uno un poco más complejo. 3x al cuadrado y al cubo menos 6x5 y elevado al cubo. Entonces tiene dos términos, separa el signo menos elevado al cubo. ¿Cuál de las dos opciones utilizo acá? La 2. La 2, ¿verdad? Esta. Entonces, al utilizar esta opción, hay que tomar en cuenta la alternancia de signos. Va a estar de esta manera. Más menos, más menos. Y ahora, al aplicar la regla, estaría dada de la siguiente manera. Solo algo importante acá es cuando se forma el tetranomio, sí es importante que el binomio lleve un orden, ¿sí? Acá pues está un orden establecido. Por ejemplo, X está ordenada de forma ascendente, ¿sí? Y Y de forma descendente, para que el tetranomio también quede en orden y al final se cumpla que sea un tetranomio cubo perfecto. Entonces, al plantear la regla, esta va a quedar pues un poquito más grande porque la expresión es un poco más compleja. Estaría de esta manera. El primer término elevado al cubo. 3x cuadrado y al cubo elevado al cubo. ¿Cuál va a ser el signo del segundo término? Más. Menos, perdón. Menos. Sí, menos. Porque acá, como es menos el que separaba, hay una alternancia en los signos. Menos 3 veces el primer término elevado al cuadrado, ¿sí? 3x cuadrado y al cubo elevado al cuadrado por el segundo x5y más el signo del tercero es positivo 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado. 6x5y al cuadrado en este caso. Menos el término ¿cuánto es? 3x cuadrado y al cubo elevado al cubo. 27x6y3. 27x6y9. Ok, 27x6y9. Recordemos que acá Y9, este 3 perdón. afecta a los tres exponentes, ¿sí? 3 al cubo es 27, x cuadrado al cubo. Acá recordar que es potencia a una potencia, ¿sí? Copio la base y multiplico exponentes. Ahí estaría correcto el primer término. Ahora vamos el siguiente. Primero hay que elevar la parte numérica. 3 al cuadrado es 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 6, ¿cuánto es eso? 144. 162. 162 o 144. 162. 162. 162. Ok, la parte literal sería x cuadrado elevado al cuadrado, x4 por x5, x9, ¿verdad? Sí, x9. Y al cubo X. elevado al cuadrado, y a la 6 por y a la 1, Y a las 7. y a la 7, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente término. 6 al cuadrado, 36. 36 por 3. 8. Y por 3.
Ajá, 108 por 3 nos va a dar 324. 324, ¿verdad? Sí, correcto. 324 es la parte numérica. X a la 5 elevado al cuadrado, x10 por x cuadrado, X12. 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 Sí, x a la 12. Y a la 2, y al cuadrado, por y al cubo, y Y a la a 5. la 5. Ya a las Bueno, 5. 5. Y a la 5. Y por último, el último término del tetranomio, 6 al cubo es 216. ¿Sí? 16. 216. X5 al cubo, X15 y Y a la A la 3. 3. 3. Y ahí estaría desarrollado el... Inge, perdone, ¿podría volver a repetir cuando sacó el 27? O sea, cuando sacó lo que está en rojo, o sea, la respuesta, es que se empezó a cortar la señal aquí en mi casa, entonces no escuché bien. ¿Cómo hizo para sacarlo de abajo? Ok, lo que hay que hacer es desarrollar pues cada uno de los paréntesis, ¿sí? Por ejemplo, acá 3 al cubo nos da 27, ¿sí? X a la 2 elevado al cubo, ahí tengo potencia a una potencia. Copio la base que es X y multiplico 2 por 3, X6. Y a la 3 elevado a la 3, Y a la 9. ¿Por qué? Porque multiplico 3 por 3. Y así obtengo el primer término. Ahora el segundo término, pues tengo que realizar este producto, ¿sí? Donde de preferencia, pues siendo la jerarquía operativa, primero operar las potencias, ¿sí? Entonces acá tendríamos lo siguiente. 3 al cuadrado es 9. Luego 9 por este 3 es 27. Y 27 por 6 nos da 162. Ahí tengo la parte numérica. Ahora con la parte literal, pues es lo mismo, ¿sí? X al cuadrado elevado al cuadrado es X4. Por X a la 5 nos va a dar X a la 9. Producto de potencias de igual base. Copio la base y sumo exponentes. Lo mismo hacemos con Y. Y al cubo elevado al cuadrado es Y a la 6. Por Y a la 1 nos da Y a la 7. Y ahí ya tengo el segundo término del tetranomio. ¿Sí va quedando claro? Sí, Inge, gracias. Ok. Y así pues también encuentro el tercer término. Elevo 6 al cuadrado es 36. 36 por 3 es 108 y 108 por este 3 nos da los 324. Y luego x a la 5 elevado al cuadrado es x10 por x2 nos da x12. Y finalmente y a la 1 elevado al cuadrado, y al cuadrado. Por y a la 3, y a la 5. Y ahí ya completamos el tercer término del tetranomio. Y por último, desarrollamos pues, el último paréntesis. En este caso es 6x5y elevado al cubo. 6 al cubo, 216. X5 al cubo, X15 y a la 3 y al cubo. Y de esta manera obtengo pues los 4 términos del tetranomio. Lo que hay que hacer es ir operando pues lo que corresponda en cada uno de los términos. En el caso del primer y tercer término y cuarto término, perdón, se elevan al cubo, ¿sí? En el caso de del segundo y tercer término hay que hacer un producto dependiendo cómo esté establecido. Y la respuesta sería este tetranomio que nos quedó. Si se dan cuenta, tiene un orden. Respecto a X está ordenado de forma ascendente. Y respecto a Y está ordenado de forma descendente. Queda en orden el tetranomio. ¿Alguna duda con este producto notable? No, ingeniera. De acuerdo. Entonces, ya vamos viendo 3. Si se dan cuenta, pues son reglas que ya están establecidas, ¿sí?
Son reglas que ya están establecidas. Acá, pues yo les mostré los binomios de esta manera, pero también es lo mismo si, por ejemplo, yo les hubiera colocado 2a más 3 por 2a más 3 por 2a más 3. ¿Será un binomio al cubo lo que tengo acá? Sí. Sí, Sí. es un binomio al cubo. ¿Por qué? Porque esos tres paréntesis que son exactamente iguales se están multiplicando entre sí 3 veces seguidas, lo cual se puede resumir de la siguiente manera. Copio un paréntesis y lo leo al cubo. Es lo mismo. Y pues el desarrollo sería planteando o haciendo lo que nos indica la regla. Entonces, en productos notables y en factorización en general, pues son reglas que ya están establecidas. Así como vimos en exponentes y radicales que habían propiedades, acá pues también ya hay reglas o propiedades establecidas que hay que saberlas para pues poder desarrollar. Las vamos a ir aprendiendo conforme vayamos practicando. Eso también tengámoslo en cuenta. Bien, vamos a ver el cuarto producto notable. Correcto, sí. Binomio Nos quedan producto dos. nomás, o sea, sí, todavía ese es estamos otro caso. en tiempo. Todavía tenemos media hora para poder desarrollar esta parte. Bien, solo voy a observar si hay Ingeniero. alguien en sala de espera. ¿Sí? No, solo eso le iba a decir que quiere entrar una compañera. Por favor, Gracias. Sí, duda, ya estaban manéjala. Geraldine y Georgine. Poco a poco ese documento para poder venir. De acuerdo, creo que ya no hay nadie en espera. Entonces, vamos a continuar ahorita con los otros productos notables. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el siguiente. Esto ya va a cambiar pues un poco. Sin embargo, no es complicado. De hecho, hay pues varias maneras en álgebra de ir resolviendo. Entonces, veamos ahora. Sería el cuarto ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a tener ahora un producto notable que también alguien lo mencionó, que toma este nombre. Vamos a tener un producto de dos binomios. Con un término común y otro semejante. Así le vamos a llamar. Tiene un nombre pues un poco más largo. Un término común y otro término que es semejante. Entonces ya hemos visto un poco qué son los términos semejantes, que son parecidos, no necesariamente son exactamente iguales, pero sí parecidos. Bien, entonces un producto de dos binomios con un término común y otro semejante se puede expresar de la siguiente manera. Así como está acá en la guía, pues lo expresan de esta forma, como kx más o menos, dependiendo del signo que separe a m. Acá k y x pues pueden ser números y letras, lo mismo que a m. Puede ser un número o un número acompañado de una letra con su respectivo exponente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un término común o un término que se llame idéntico, ¿sí? Un término exactamente igual, que va a estar dado de esta manera. Entonces, aquí el término común o el término idéntico sería este, kx. Ese sí tiene que ser exactamente igual. Mismo signo, mismo número, misma letra y mismo exponente.
tiene que ser exactamente igual. Y cuando es exactamente igual, pues le podemos llamar término común o término idéntico. Y el segundo, estos son semejantes, ¿sí? Parecidos, o sea, no exactamente lo mismo, pero sí bastante parecidos. Entonces, la factorización de un producto de dos binomios con un término común y otro semejante nos va a dar un trinomio que se expresa de esta manera. AX más menos BX más menos C. Acá le coloco más menos porque puede ser el signo positivo o negativo. Eso va a depender mucho de cómo esté estructurada también la expresión. Importante tener en cuenta que A, B y C son números, ¿sí? Van a ser números, tanto positivos o negativos. X pues van a ser literales, no necesariamente siempre va a ser X, ahí puede cambiar, ¿sí? Puede ser Y, Z, A, B, C, etcétera, o X y Y también, por ejemplo. Puedo tener también dos letras acá en esto. Esto es solo la representación como tal, la forma básica o general. Bien, entonces veamos algunos ejemplos para este producto notable. Entonces, si tuviéramos lo siguiente, vamos a hacer uno sencillo. Estoy tomando también los ejemplos de la guía. 8 al cuadrado menos 5. Perdón. Este ya lo habíamos desarrollado. Es el siguiente, sí, ahora sí. B más 12 por B menos 7. Entonces veamos acá. ¿Cuál es el término común o término idéntico? B. 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 Que es exactamente igual. B. B, correcto, es B. Ya se cumple una característica. ¿Cuál es el término semejante? 12 La parte numérica. La parte numérica, ¿sí? 12 y 7. ¿sí? Entonces, como estos son números, se pueden operar entre sí sin ningún problema, aunque no sean iguales, ¿verdad? Entonces, como sí se cumple, voy a formar un trinomio, ¿sí? Solo que acá hay una regla, ¿sí? Aquí les voy a mostrar la regla y también la otra opción de poder factorizarlo, que aunque no es la que establece la regla, sí es válida porque es parte de una de las propiedades de la multiplicación. Entonces voy a formar tres términos, porque es un trinomio. Primer término, segundo y tercer término. Entonces, la regla establece lo siguiente. Para obtener el primer término, voy a hacer un producto, ¿sí? Un producto algebraico del término común o término idéntico. Entonces, ¿cuál es el término común o los términos comunes? B. B. Entonces, voy a multiplicar B por B, ¿sí? Eso dice la regla. El segundo término se obtiene de la siguiente manera. Esta regla es un poco larga y ahorita les voy a enseñar cuál es pues, el resumen o una sencilla y alterna para desarrollar. El segundo término del trinomio se obtiene de realizar una suma algebraica, ¿sí? De los dos términos semejantes. Y algebraico me refiero a que hay que tomar en cuenta los signos. Entonces, voy a restar los términos semejantes, que acá en este caso, pues, es una resta porque acá tengo más 12 menos 7. Y se multiplican por el término idéntico, ¿sí? Aquí lo copio solo una vez, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo. Ahora el tercer término se obtiene de multiplicar algebraicamente, es decir, tomando en cuenta el signo, los dos términos semejantes. Vamos a multiplicar 12 por menos 7.
Entonces, ahora sí desarrollamos. ¿Cuánto es b por b? B al Pues B. cuadrado. b al B al cuadrado. Correcto. ¿Cuánto es 12 menos 7? 5. ¿Por b? Sí. 5b. ¿Qué signo va a tener? Positivo. ¿Sí? ¿Cuánto es 12 por menos 7? Acá el signo va a ser negativo porque estoy multiplicando un número positivo por uno negativo. Menos ¿Cuánto uno. es 12 por Menos. 7? 84, ¿verdad? De esta Sí. manera. Entonces, ahí ya formé el trinomio. ¿Sí? AX al cuadrado más BX menos C. A aquí vale 1, B vale 5 y C vale menos 84. Esta es una manera al aplicar la regla, aunque esta regla pues es un poquito larga, es un poco también diferente a las que hemos venido trabajando. La otra forma es la siguiente, no es lo que establece la regla, sin embargo es válida porque obtengo la respuesta. Si no planteamos la regla, puedo aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Distribuir los términos. Entonces, ¿cuánto es B por B? B al cuadrado. Al B al cuadrado. cuadrado, correcto. ¿Cuánto es B por menos 7? Menos 7B, ¿sí? Ahora distribuyo el 12. ¿Cuánto es 12 por B? 12B. 12B. ¿Cuánto es 12 por menos 7? 84. Menos 84. Entonces acá tengo sumas y restas. Lo que procedería es operar términos semejantes, ¿sí? Y acá los semejantes pues son estos dos. 7B y 12B. ¿Cuánto es menos 7B más 12B? 5B. Más B. 5B, ¿sí? Menos 84. ¿Será lo mismo que tenemos? Sí, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esas son las dos maneras de poder resolver. Uno, aplicando la regla y dos, pues aplicando propiedad distributiva. Y también es válido. Llegaría a la misma respuesta. Y lo ideal es que apliquen la regla, ¿sí? Eso sería lo ideal. Si no se realiza, pues de igual manera la otra forma también es válida. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo y luego realizan uno ustedes. Por ejemplo, si ahora veamos uno un poquito más complejo. 6x al cuadrado menos 2y por 6x al cuadrado menos 14y. Veamos, ¿tendremos un término común o idéntico? 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Y semejantes pues son 2y y 14y, ¿verdad? Entonces, si aplico la regla indica lo siguiente, ¿sí? Para el primer término. El término idéntico multiplicándose entre sí. Entonces estaría yo multiplicando 6x al cuadrado por 6x al cuadrado. El segundo término se obtiene de multiplicar, bueno, primero de operar algebraicamente los términos semejantes. Entonces acá tendríamos que decir menos 2y menos 14y multiplicado por el término idéntico, 6x al cuadrado. Y por último, el tercer término se obtiene al multiplicar entre sí los términos semejantes. Entonces acá yo voy a estar multiplicando menos 2y por menos 14y. Ahora sí desarrollamos. ¿Cuánto es 6x al cuadrado por 6x al cuadrado? 36x elevado a 4. 36x a la 4. Correcto, 36x a la 4. ¿Cuánto es menos 2y menos 14y? Menos 16. Menos 16y por más 6x al cuadrado. Menos 96. Entonces acá, como estoy multiplicando un negativo por un positivo, va a ser menos.
y 16 por 6 es 96, ¿verdad? ¿Qué parte literal acompaña? X al cuadrado, Y. Bien, y por último, acá voy a estar multiplicando dos signos negativos. El número se va a convertir en positivo. ¿Cuánto es 2y por 14y? 28y al cuadrado. Y 28y a la 4, ¿sí? De esta manera. Y este sería el trinomio en este caso. ¿Qué otra manera pudimos utilizar? Pues propiedad distributiva, ¿sí? Distribuir términos entre sí y luego operar semejantes y también llegamos a la misma respuesta. Ingeniera, disculpe, dice un compañero que si lo puede dejar entrar, que se le fue la luz. De acuerdo. Ahorita vamos a ver. Diego Leonardo. Sí, Bien. Sí, ya lo admití. Bien, entonces, ahora resuelvan ustedes el siguiente para pues, ya ir completando también este producto Ingeniera, solo notable. una Ya pregunta. nos quedamos. Al final, ¿por qué quedó 28 y Sí. a la 4? Porque, bueno, primero queda positivo porque estoy multiplicando dos números negativos, ¿sí? Ahí Y no, luego no 2 por alcanza. 14, perdón, es y al Y al cuadrado. cuadrado. Sí, correcto. Gracias. No había visto esta parte. Ingeniera. Es y a la 2, ¿sí? Corrijan esta parte, por favor, si también copiaron y a la 4. Sí, es y al cuadrado. Bien, entonces la otra manera les indicaba propiedad distributiva y llegan a lo mismo. Y ahora resuelvan ustedes este último ejemplo. Y ya pasamos pues al último producto notable. Con ustedes creo que sí nos da tiempo de finalizar. Con sus compañeros pues nos quedamos únicamente viendo un ejemplo. Por favor, veamos acá. ¿Cuál es el término idéntico? 2xy, ¿sí? Lo semejante es menos 6 y más 3. Entonces, por favor, desarrollen este producto notable y me indican cuál es la respuesta, que tiene que ser un trinomio. Inge, solo una pregunta respecto al ejercicio que acabamos de hacer. ¿Por qué le dio menos 96? Todo lo demás sí lo entendí, pero el 96 no entiendo por qué. ¿Por qué dio negativo? No, ¿por qué dio 96? El Es que no número escuché como tal. esa parte. Ajá. Porque acá primero operamos esta pues resta, ¿sí? Menos 2y menos 14y es menos 16, ¿sí? Ajá. Y menos 16 al multiplicarlo por 6 va a dar menos 96, ¿sí? Y la parte literal que acompañaba pues es x al cuadrado y y, que acá pues en este paréntesis teníamos menos 16y por 6x al cuadrado, ¿sí? Inge, es que Por lo eso, estaba haciendo, pero no me salía, pero ahora ya me salió. Gracias, Inge. ok, ¿de acuerdo? Ingeniera, disculpe, ¿puede mostrar el ejercicio, por favor? Sí, es este. 2xy menos 6 por 2xy más 3.
¿De acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta entonces? A mí me quedó 4x al cuadrado y al cuadrado menos 6xy menos 18. Sí, esa me quedó a mí también. Me Sí, quedó ingeniera. Esa queda. también. Menos 18. Bien, vamos a ver. 2xy por 2xy, si es 4x cuadrado y cuadrado. Menos 6 más 3, menos 3 por 2, 6xy, y menos 6 por más 3, menos 18. Sí, esa sería la respuesta. Bien, ¿dudas con este caso de factorización de productos notables? Entonces, este producto notable, un producto de dos binomios con un término común y otro semejante, debe dar un trinomio, ¿sí? Este trinomio, pues cuando ya lo veamos, creo que esta semana vamos a ver ya trinomios, no es un trinomio cuadrado perfecto. También vamos a ver cuáles son las características, sino que normalmente vamos a llamarle a este trinomio como el segundo o tercer caso de trinomio, según el orden que vayamos a utilizar acá en la guía. Ingeniero, y así ¿Sí? como este trinomio se trabaja con método tijeras para Sí, volver se a... puede trabajar de esa manera. Sí, es una opción. La vamos a ver. Normalmente vamos a decir que este va a ser el tercer caso en los trinomios, ¿sí? Lo vamos a ver, bueno, si no lo vemos el viernes, más seguro que lo vamos a estar viendo el lunes de la otra semana. Bueno, solo con ustedes, ahorita que lo recuerdo, el día miércoles vamos a tener un cambio en el horario de la clase, ¿sí? No sé si ya les avisaron respecto a ese cambio de horario. El miércoles creo que es 19, ¿sí? Entonces, vamos a tener la clase con ustedes no a las 8:30, sino que creo que a las 10:40, porque hay una capacitación entre 8:30, 10:30 más o menos. Va a cambiar un poco el horario, específicamente con ustedes, ¿sí? ¿Solo será ese día, ingeniera? Pero me imagino que sí, por el momento solo el miércoles. Ajá, es lo que nos han confirmado. Bueno, no sé si ya les llevó algún correo a ustedes o en la plataforma, pero sí va a ser diferente el horario de la clase el día miércoles. Si no estoy mal, vamos a empezar a las 10:40, ¿sí? Bien, veamos el último. Vamos a ver ahorita el último caso de los productos notables. Solo les voy a confirmar la hora de la clase. Va a ser a las 10:40. Por el momento, pues solo el miércoles, ¿sí? A las 10, de 10:40 a 12:10. Vamos a tener la clase el miércoles con ustedes. Bien, entonces ahora veamos el último producto notable. Son 5 los que estamos viendo. Ya luego el miércoles entramos directamente a factorizar, empezando con binomios, luego trinomios y por último tetranomios. Bien, entonces el último producto notable es el siguiente. Este es un poco más complejo en cuanto a la estructura. Sin embargo, es uno de los más fáciles. Realmente ahorita vamos a ver que lleva más tiempo estar haciendo cierta verificación que la factorización como tal. Entonces, el quinto producto notable, pues es un producto, ¿sí? Acá se llama, pues no tiene un nombre concreto como tal el producto, pero la factorización sí. Que de hecho también es una que mencionaron, tanto suma de cubos y diferencia de cubos, es lo que vamos a ver ahorita.
Entonces vamos a tener un producto de un binomio por un trinomio, que puede ser A más o menos, dependiendo del signo que esté separando, por un trinomio. Bien, tenemos acá un producto de un binomio por un trinomio. Entonces, ahorita vamos a ver pues qué relación tiene, que de hecho estos dos van a estar relacionados. La forma general es la siguiente. Bien, entonces vamos a tener pues dos posibilidades. Entonces, aquí a partir del binomio se va a formar el trinomio. Entonces, realmente esto es lo que lleva más tiempo, estar comprobando que si realmente ese trinomio se forma a partir del binomio. Entonces, la primera opción es la siguiente. A más B. Y la segunda, pues, que sea un binomio negativo, que los términos están separados por el signo menos. Entonces, en el primer caso, a partir de este binomio voy a formar un trinomio. La regla es la siguiente. El primer término elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar verificando. Si realmente a partir del binomio que nos da el enunciado o el ejercicio, el trinomio parte de ahí. Acá también tenemos lo siguiente. El signo del segundo término es el contrario al que separa al binomio. Si acá al binomio lo separa un signo más, el signo del segundo término va a ser negativo. Entonces, en este caso sería el primer término al cuadrado menos el primero por el segundo. El signo del tercer término del trinomio siempre va a ser positivo, ese siempre va a ser positivo. El segundo término elevado al cuadrado. Para la primera opción. El segundo caso, tenemos A menos B. La regla dice así, el primer término elevado al cuadrado. Acá hay que tener en cuenta el signo, ¿sí? Del segundo término. Si acá es menos, el signo del segundo término va a ser más. A por B. Más el tercer término se forma a través de elevar el segundo término al cuadrado. Entonces, si esto se cumple, si nosotros comprobamos que el trinomio surgió de este binomio, es un producto notable que su factorización es una suma o diferencia de cubos, dependiendo el signo que separa. Si acá el signo del binomio separa el signo más, va a ser una suma. Si en el binomio separa el signo menos, va a ser una diferencia. Entonces la factorización es sencilla. Acá sería, en el primer ejemplo, A al cubo, B al cubo. ¿Qué signo va a separar en la primera opción? ¿Qué signo separa el binomio? Más. Más. Entonces, esto sería una suma de cubos. Ahora, en el siguiente, los términos son los mismos. Si se dan cuenta, lo que va a cambiar es el signo. Si acá el binomio lo separa el signo menos, acá va a ser el signo menos también. Entonces, la primera opción es que sea una suma de cubos. Y la siguiente, que tengamos una diferencia de cubos. Cualquiera de estas dos opciones podemos encontrar en este producto notable. Una suma de cubos o una diferencia de cubos. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver que lo que lleva más tiempo realmente es estar comprobando el trinomio, ¿sí? Eso es lo que nos lleva más tiempo, la verdad. Bien, entonces veamos el primer ejemplo. Si tuviéramos la siguiente expresión. 5m
menos 2n, 25m al cuadrado, más 10mn, más 4n al cuadrado. Entonces veamos acá. Primero comprobamos si realmente el trinomio surgió a partir de 5m. ¿Será 25m al cuadrado? Sí, Sí, ya se cumple el primero. El signo, Bueno. si acá es menos, este es más. También se cumple, ¿sí? Veamos acá. 5m por 2n será 10mn. sí, Sí, también. El signo del tercer término es positivo. Y 2n elevado al cuadrado será 4n al cuadrado. sí. Sí, entonces si se cumple, que a partir del binomio se formó este trinomio. Como si se cumple esa condición, vamos a decir que esto va a ser entonces una suma o diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Diferencia. ¿Por qué? Porque acá se para el signo menos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tener el primer término del binomio. Lo elevamos al cubo. Copio el signo menos porque es el que separa. El segundo término elevado al cubo. Y finalmente desarrollamos 5m al cubo 25. 125m al cubo. 2n al cubo 8n al cubo. 8n al cubo, correcto. Y esta sería la factorización. Ingeniera, yo tengo una duda. ¿Sí? A la hora de que donde dices el 5 por 2 y dio 10, ahí no se tenía que multiplicar por el doble. No, acá no, porque la regla no lo establece, ¿sí? Acá no aparece el 2, ¿sí? Si Ok. apareciera, sí habría que realizarlo. Gracias. De acuerdo, sí. Buena observación, porque a veces también uno coloca el doble, sin embargo, en este caso no es necesario, ¿sí? Ingeniera, y si el trinomio no coincidiera, entonces, ¿qué se hace? Pues no se puede operar. No sería este binomio, no sería este producto notable, perdón, ¿sí? No sería pues este binomio por el trinomio. Habría que ver otra opción de factorización, ¿sí? Pero pues no sería este, ¿sí? Bien, entonces para finalizar la clase, desarrollen este ejemplo y con esto finalizamos. Creo que ya estamos en tiempo. 3a al cuadrado más 7b 9a a la 4 Bien, entonces desarrollen esto. Primero comprobar que eso sea el trinomio, ¿sí? Y si se cumple, pues factorizarlo, ya sea como una suma o diferencia de cubos, según lo que corresponde. Pues este último ya, con eso finalizamos la clase de hoy. Que la verdad ingeniera. no entendí cómo comprobar si es, o sea, cómo comprobar si, o sea, para hacer eso no entendí. ¿Cómo comprobar el trinomio? Ajá, eso. Ya, ingeniera. Lo que tiene que seguir es esta regla, ¿sí? Tiene que tener esta estructura básica.
Dependiendo del signo del binomio, si es más o menos, pues acá si es más, el primer término al cuadrado. Si el binomio es más, el signo del segundo término va a ser negativo. El primer término por el segundo AB más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces usted lo que tiene que hacer es observar la expresión y llevarlo a la estructura que corresponda. En este caso, para este ejemplo, es positivo. Entonces usted tiene que ver que este trinomio cumpla esta forma, que realmente 9a a la 4, que está acá, sea el cuadrado de esta expresión, ¿sí? Sea la que al elevarla al cuadrado da como resultado 9a a la 4. Luego al multiplicar 3a al cuadrado con 7b, le debería de dar esto. Y cuando usted eleva 7b al cuadrado, le debería de dar esta expresión. Si se cumple, es este producto notable y hay que factorizarlo, ya sea como una suma o diferencia de cubos. De esa manera se va comprobando el trinomio. Bien, ¿alguien indicó que ya lo había finalizado? ¿Cuánto queda? 27 a las 27 a las 6. 343 B al cubo. Eso es, ingeniero. 27 a las 6 más 343 B al cubo. Sí, correcto. Esa sería la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, pues lo más complejo o largo del procedimiento, pues es comprobar el trinomio, ¿sí? La factorización es sencilla, la verdad. Lo que lleva un poquito de tiempo es comprobar si realmente estos tres términos surgieron de acá, surgieron del binomio, ¿sí? Bien, entonces creo que ya estamos en tiempo. Vamos a ver acá. Sí, ya pues nos pasamos de tiempo. Entonces, finalizamos con este ejemplo. Con ustedes, pues sí, ya culminamos los productos notables.